que ocupar ITK de mantención después del día 60. Y lo mismo que vimos en el estudio chino, se prefería que al menos hubieran recibido 4 quimioterapias intratecales y que fueran antes de la difusión del CAR-T para evitar que las quimioterapias intratecales post-CAR-T afectaran la efectividad de este. Eh, Fueron pacientes con, obviamente, tenía que ser una LLAB que fuera 619 positiva, mayor de 55 años, en CR1 y que no tuviera plan de trasplante inmediato. Y fueron excluidos aquellos que tenían enfermedad recaída, enfermedad evidente externo central, infecciones activas o que estuvieran con inmunosupresión. ¿Y qué es lo que observaron ellos? Bueno, lograron reclutar eh, 18 pacientes, es verdad es que es un grupo pequeño, pero nuevamente esto está recién en desarrollo. Y como ven aquí, hay un porcentaje importante de enfermedad de alto riesgo. Tenemos pacientes que son Filadelfia positivos, que son hipodiploides o con mutaciones de TP53, pacientes Philadelphia-like y raros de KMT2A, que son pacientes que generalmente que tienden a recaer. Y lo más interesante es que prácticamente todos habían recibido blinatumomab o inotuzumab en la inducción. Por lo tanto, son pacientes que en teoría recibieron lo mejor en primera línea. Y luego de un seguimiento promedio de 18 meses, la verdad es que tiene una respuesta bien buena, con una sobrevida libre de enfermedad de 94% al año y una sobrevida global de 100%. De hecho, pusieron ahí que el primer paciente lleva ya prácticamente más de 2 años y medio, 3 años en remisión, no requirió ninguna otra terapia. Y sí hubo dos pacientes que uno presentó una recaída molecular y que logró responder con ponatinib y otro paciente que desarrolló una neoplasia meloide y que tuvo que requerir reinducción con venasa y después fue a trasplante. Por lo tanto, si bien son grupos pequeños, tanto este como el grupo chino son interesantes como uso de SCAR-T pueden profundizar la terapia en primera línea y lograr respuestas duraderas en el tiempo. Por lo tanto, los CAR-T administrados en pacientes adultos mayores, que suelen ser pacientes complejos de tratar con LLAB, con mínima resolución negativa y en CR1 es seguro. No tuvieron no lo mostré acá para no alargar tanto la presentación, pero no tuvieron eventos de ICANS ni CRS mayor de grado 2. La mayoría de los pacientes adultos mayores tampoco lo mostré, pero mostraban gráficos de funcionalidad. Recuperaban mucho mejor su funcionalidad al no estar sometidos a la quimioterapia de mantención, que habitualmente es larga. Tampoco mostré aquí los gráficos, pero en el fondo mostraron que los CAR-T se expanden súper bien en esta población. Todo el seguimiento de mínima resolución negativa pareciera indicar que siguen en remisión profunda. Y obviamente la idea es validar esto con un estudio más multicéntrico donde puedan reclutar a más pacientes y tener una muestra un poco más grande. Y por último, para ir terminando, este fue un estudio interesante que presentó el grupo Lendy Anderson sobre predictores de sobrevida con o sin trasplante después del rescate de pacientes recaídos con LAB con blinatumomab o inotuzumab. Básicamente la pregunta es como si es que hay algún subgrupo de pacientes que después de haberlos rescatado con inmunoterapia pueden evitarse el trasplante o si tenemos que llevarlos todos a trasplante como terapia de consolidación. ¿Qué fue lo que estudiaron ellos? Bueno, dentro de su cohorte de pacientes, que es una cohorte de pacientes muy grandes con LAB, buscaron pacientes con LLAB que fuera recaída refractaria, que habían sido tratados en los últimos 15 años y que habían recibido ya fuera blina o inotuzumab como un régimen de rescate y que habían logrado una respuesta completa. De esos 203 pacientes excluyeron algunos que habían tenido muertes precoces, que habían sido refractarios y finalmente de aquellos que lograron respuesta fueron 172 pacientes, que es un N bien importante, y los dividieron en aquellos que habían recibido trasplante, 47%, aquellos que no habían recibido trasplante ni CAR-T, 44%, y un pequeño porcentaje que había recibido CAR-T como consolidación, que eran el 9%. Aquí vienen un poco las características de estos pacientes. La mayoría eran pacientes relativamente jóvenes, de 48 años de edad promedio. La mayoría eran recaídas más tardías, ¿no es cierto?, después de los 12 meses. La mayoría con recaídas básicamente a nivel medular. De la citogenética habían bastante porcentaje de alto riesgo, habían 20% de FI positivo, había un 20% de carotipo adverso en general, y habían un 28% de FI-like y un 22% de mutaciones de P53. Por lo tanto, obviamente eran pacientes como habían recaídos que eran de alto riesgo. La verdad es que la mayoría de los pacientes habían recibido terapia de rescate, como se puede ver aquí. En los casos de las Filadelfia negativos, básicamente con inotuzumab, con o sin blinatumomab, ese fue como el esquema más utilizado. Y en los Filadelfia positivos, básicamente ocupaban o uno u otro asociado a un ITK, ¿ya? Había un porcentaje minoritario, pero no menor, de un 38% de pacientes
que habían recibido tanto blina e inotuzumab como rescate. Y ustedes ven aquí que después de la respuesta del rescate con inmunoterapia, la respuesta en cuanto a mínima residual negativa fue súper alta, tenían casi un 60% como primera respuesta, y la mejor respuesta medida por citometría de flujo alcanzó casi el 81% de mínima residual negativa con el rescate con inmunoterapia. ¿Qué pasó con ellos después con trasplante? Entonces lo que hicieron ellos fue analizar primero el grupo total, buscar a los pacientes menores de 70 años, que eran los que podían ser candidatos a trasplante, y vieron que efectivamente los pacientes que no habían recibido trasplante, que son la línea en azul, se asociaba a una tasa de recaída mucho más alta, ¿no es cierto?, del casi 55% a 4 años, versus aquellos que habían sido consolidados con trasplante, donde la tasa de recaída era cerca de casi la mitad, el 30%. Y eso obviamente se tradujo en una sobrevida libre de recaída y una sobrevida global, que si bien no fue significativa la sobrevida global, sí se vio que la sobrevida libre de recaída era significativamente mejor con el trasplante. Ahora, lo interesante fue que aquí subdividieron en dos grupos. Entonces, dijeron, bueno, ¿qué pasa con aquellos pacientes que lograron mínima residual negativa y además eran pacientes que tuvieron o recaídas tardías o que fueron refractarios primarios? Y con eso hicieron 4 grupos, ¿no es cierto? Los pacientes que habían quedado con mínima positiva o negativa, y la otra característica que ocuparon fue si habían sido recaídos como precoces o tardíos. Y con eso identificaron un grupo de bajo riesgo, como dice ahí, que es la línea azul, que son pacientes que lograron rápidamente después de la terapia de rescate una enfermedad mínima residual negativa y que habían sido pacientes con recaídas tardías después de 12 meses o con enfermedad inicialmente refractaria. Y esos pacientes eran los que mejor respondían a la inmunoterapia de rescate. Se ven ahí la línea azul, era prácticamente una sobrevida de casi el 60% a 4 o 5 años, sin enfermedad, y una sobrevida global de casi el 60% también. Versus el grupo peor, que era el grupo que se ve en la línea roja, que eran pacientes que persistían con mínima residual positiva después de la inmunoterapia o que habían sido una recaída muy precoz después de haber logrado una respuesta. ¿Y qué es lo que estudiaron ellos? Que en el fondo en este grupo como de bajo riesgo, en el fondo un paciente que logra rápidamente una mínima residual negativa con un rescate con inotuzumab o blinatumomab y que fue una recaída tardía después de la primera inducción, estos pacientes no se observaba una diferencia con trasplante o no, tanto en sobrevida libre de recaída como en sobrevida global. Por lo tanto, este subgrupo de pacientes podría eventualmente no necesitar un trasplante como consolidación. Lo cual es interesante porque habitualmente todos pensamos que cualquier paciente que LLA que recae, como que inmediatamente buscamos una terapia puente al trasplante. Y ellos demuestran que efectivamente la sobrevida no cambia en este grupo como de buen pronóstico, por decirlo así. Y obviamente el grupo de mal pronóstico hay una diferencia notable. Aquellos pacientes que persistían con mínima positiva, obviamente su sobrevida libre de recaída es pésima, con casi el 100% de los pacientes recaídos al año, y la sobrevida, la mediana, no superaba los 12 meses. Ya, por tanto, creo que aporta un antecedente interesante que si logramos tener un buen rescate con inmunoterapia y el paciente logra una muy buena respuesta, el paciente es un buen candidato para no necesariamente tener que ir a trasplante. Por lo tanto, los pacientes, como conclusión, los pacientes con LAB que logran una respuesta completa con blina y o ino como primer rescate y tienen una buena respuesta, podrían tener muy buena sobrevida incluso sin trasplante. Esta enfermedad como de bajo riesgo, que son pacientes recaídas tardíos o refractarios y que tienen precozmente una mínima residual negativa, tienen sobrevida libres de recaída del 54% a 4 años y sobrevida global del 65%, que es muy bueno. A diferencia de los pacientes de alto riesgo, que como dijimos sus outcomes son muy malos. ¿Cuáles son las siguientes preguntas que genera esto? Obviamente, si podemos ocupar CAR-T y si eventualmente el CAR-T podría, por ejemplo, reemplazar el trasplante más adelante. Yo creo que esta va de la mano con los trabajos que presenté antes, que probablemente hay un beneficio igual. Yo creo que el CAR-T pareciera ser que da una respuesta de profundización, pero no necesariamente consolida como a largo plazo. Y en ese sentido parece ser que el trasplante todavía es la única terapia que logra efectivamente una cura como a largo plazo y una respuesta en el fondo, una inmunoterapia sostenida en el tiempo. Bien, eso eran los trabajos más interesantes. Obviamente había muchas otras cosas. Había cosas de profilaxis de injerto contra huésped, de nuevos esquemas de acondicionamiento, de nuevas alternativas para tratar el GVH, pero me pareció que por lo menos enfocado en lo que nos interesa a este grupo, que es leucemia linfoblástica aguda, me parece que esos son como los mejores trabajos. Así que espero que les haya gustado.